Buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local, a Castro Actualidad. Hoy miércoles 27 de enero les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario. Un aumento progresivo de los casos colocan los positivos en 82 y tenemos que lamentar un fallecimiento por COVID-19. Tras el anuncio de la Junta de Andalucía del cierre perimetral de nuestro municipio, el alcalde ofreció un nuevo comunicado. La ciudadanía castreña muestra preocupación por el desfase de casos entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Abordaremos en una breve tertulia todos estos temas. Durante la pasada semana fuimos viendo cómo iban aumentando los casos activos por COVID-19 que comunicaba el Ayuntamiento a través de su cuenta de Facebook. Según la última publicación a este respecto, nuestro municipio arrojaría una cifra de 82 casos activos y además hemos de lamentar el fallecimiento de un vecino de nuestra localidad que no ha logrado superar la enfermedad. Desde Telecastro queremos enviar a familiares y amigos nuestro más sentido pésame y desear al resto de afectados una pronta mejoría. Ante esta situación, el alcalde Salvador Millán emitió un comunicado el martes 26 de enero tras conocerse la decisión de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de decretar el cierre perimetral de Castro del Río y de varios municipios más de la provincia y de la comunidad, que comienza hoy miércoles 27 de enero y se prolongará al menos durante los próximos 14 días. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Castro del Río y Llano del Espinar. El pasado 19 de enero trasladé mediante un comunicado mi preocupación por la evolución de la pandemia en nuestro municipio. Las previsiones existentes indicaban un aumento de casos y, por consiguiente, la adopción de medidas más restrictivas por parte de la autoridad competente, en este caso, que es la Junta de Andalucía. A pesar de ello, y desde el Ayuntamiento se tomaron las medidas oportunas para evitar que la situación empeorase en nuestro municipio, dado que se preveía una espera en la toma de decisiones de la Junta de Andalucía. Todo hace indicar, tras los datos que desde el Centro de Salud nos trasladan diariamente, que la puesta en marcha de estas medidas por parte de la Junta de Andalucía era inminente, cosa que hemos visto que no ha sido así. En el día de ayer, tal y como me trasladaron desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, Castro del Río se encuentra en cierre perimetral a partir de las 12 horas de esta misma noche. El cierre perimetral impuesto se produce tras haber superado la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes, que son los datos que han utilizado para tomar esta decisión, y en los próximos días, una vez actualicen los datos desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, valorarán si imponen medidas más restrictivas en nuestro municipio. En este punto, quiero dejar claro que desde el Ayuntamiento confiamos plenamente en el trabajo de diagnóstico que se lleva a cabo desde el Centro de Salud de Castro del Río, así como la información que nos trasladan diariamente, que posteriormente es publicada para el conocimiento de toda la población. También aclarar que existe una demora en la tramitación de los datos desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, lo que implica que la toma de decisiones y la publicación de los datos por parte de la Junta de Andalucía no coincida con la realidad existente en cada momento. Este problema se le ha trasladado a la delegada de Salud, ya que se están tomando decisiones con datos que no son reales y con la finalidad de poder actuar de una forma más efectiva. Sin nada más que informaros por el momento, quiero volver a hacer un llamamiento a toda la población de Castro del Río y Llano del Espinar para que seamos responsables en el cumplimiento de la normativa impuesta y evitar, en la medida de lo posible, esas salidas innecesarias que tanto daño nos están haciendo en este momento. Es por ese motivo que se solicitó la semana pasada el autoconfinamiento voluntario, para evitar estas salidas innecesarias. Sin nada más, muchas gracias y buenas tardes.
Ahora haremos una pausa para la publicidad y enseguida volveremos con esa tertulia de temática COVID. Hay varias cuestiones en torno a la pandemia que tienen preocupada y recelosa a la ciudadanía castreña. Por un lado, el desfase que existe entre los datos que ha venido ofreciendo el Ayuntamiento en cuanto al número de contagios en nuestro municipio y los que aporta la Junta de Andalucía, hecho que repercute a la hora de tomar medidas para evitar la propagación del virus a tiempo. Y por otro lado, la hostelería y el sector de los llamados servicios no esenciales acusan ya un desgaste considerable como principales perjudicados de las medidas anti-COVID. Para abordar estos temas desde el punto de vista de los implicados, hemos querido dedicar un espacio de este programa íntegramente a ello. Como les decía, hemos querido dedicar la mayor parte del programa de esta semana a temática COVID. Para ello nos acompañan el alcalde, Salvador Millán, y el presidente de Auteca, Antonio Romero. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, María. Al inicio de este informativo dábamos cuenta del aumento progresivo de contagios en nuestro municipio. Hemos ido viendo día a día como a través de la cuenta de Facebook del Ayuntamiento veíamos que cada día eran más y más después de estas fiestas. Por otro lado, sabemos que con una incidencia de 500 por cada 100.000 habitantes se considera o se debería hacer el cierre perimetral del municipio. Sin embargo, esta medida no ha llegado hasta la madrugada de anoche, es decir, a partir de hoy miércoles, no ha sido cuando lo ha decretado la Junta de Andalucía. Y eso teniendo en cuenta que prácticamente los datos nos indican que estamos ya en el doble, que estamos por encima de los 1.000 por cada 100.000 habitantes, que lo que ya implicaría sería el cierre de la hostelería y de los servicios, los llamados servicios no esenciales. Muchas personas se preguntan si este desfase de datos no estará afectando negativamente a la hora de tomar medidas, en tanto en cuanto pues llegarían tarde. Alcalde, creo que la primera pregunta es obligada, ¿de dónde vienen los datos? Lo hemos dicho desde el primer momento que comenzó la pandemia, desde el centro de salud, como en todos los municipios de la provincia de Córdoba y de toda Andalucía y de toda España. El centro de salud, en los pueblos sobre todo, hay mayor confianza y más cercanía, informan directamente, hay esa fluidez con el centro de salud y nos informan diariamente de los casos que salen para, sobre todo, tomar las medidas adecuadas en cada momento. Hay que conocer la realidad exacta de lo que pasa en nuestro pueblo y es la única forma de poder llevar a cabo y aplicar esas medidas que son necesarias para poder atajar el problema que hay. Sin embargo, desde la consejería llevan un retraso. ¿A qué se debe ese desfase? ¿Se sabe? Pues lo he comentado ya varias veces con la delegada de Salud, María Jesús Botella, se lo he transmitido en multitud de ocasiones. Yo entiendo que haya un desfase de 2 o 3 días, porque nosotros tenemos los casos en tiempo real diariamente, y entiendo que mientras se trasladan los datos y se tratan, puede ser que y se ratifican también, porque habrá que comprobarlo, puede haber un desfase de 2 o 3 días, pero lo que no puede ser es que el lunes pasado comunicábamos nosotros ya 46 casos activos en nuestro municipio y hasta una semana y media después no entran en vigor una serie de medidas restrictivas que deberían haber entrado la semana pasada. Y eso es lo que reivindicamos y lo que yo personalmente le he transmitido tanto a la delegada de Salud como al delegado de Gobierno en Córdoba. Y ellos tampoco explican a qué se debe exactamente un desfase tan grande, porque es lo que tú comentas, 3-4 días, sin embargo estamos hablando casi de más de una semana, ¿no? Sí, no saben dar la explicación, se le ha transmitido en varias ocasiones y sin ánimo de crear polémica, al contrario, creemos principalmente nosotros, por lo menos este equipo de gobierno está actuando de una forma con lealtad institucional hacia todas las instituciones, puesto que entendemos que esto es problema de todos y todos tenemos que trabajar unidos, pero cuando hay un problema se lo transmito para que ellos pongan las medidas oportunas
que tengan que hacer. Y todo viene también acondicionado de las nuevas medidas que ha impuestas. Anteriormente, nos vamos a noviembre, decretaron cierre perimetral de todos los municipios de la zona sur, para todos iguales, independientemente de los casos que hubiera, con menos casos de los que hay ahora. Y sin embargo, ahora nos encontramos con varios niveles que están tardando en aplicar esas medidas una semana y media después de que los casos pasen. Entonces eso perjudica gravemente a la evolución de la pandemia y cómo atajarla. Desde el Ayuntamiento la semana pasada ya tomamos las medidas previendo el aumento de casos que podía ocasionar. Cierre de las instalaciones deportivas, cierre de la biblioteca, cierre de todas las instalaciones donde se aglomere personas y solicitar el autoconfinamiento voluntario, que no es más que solicitar a la población que las salidas innecesarias las eviten. No se trata de decir que no vayan a ningún lado. Oye, si tú tienes que ir a comprar, pues vas a comprar, incluso si tienes que ir a tomarte un café a un bar, pues vas también a tomarte un café, como comúnmente hay. Pero sí hay una serie de salidas innecesarias que sí tenemos que evitar. Y eso es lo que se trata para poder corregir ese aumento de casos que va a afectar gravemente a Castro de Río en los próximos días. Seguro que sí. Aún así es fácil de entender la postura de desconfianza que genera en cierta parte de la ciudadanía, pues ver este tipo de incongruencias a la hora de reflejar datos y por ejemplo también viendo, como tú decías, hemos visto al consejero de Salud Jesús Aguirre solicitando también ese confinamiento voluntario y a la vez solicitando al Gobierno central que tomen medidas más drásticas, ¿no? que haga esas medidas de control de contagios de la COVID-19 que sean incluso más restrictivas. Pero claro, si luego los datos no son reales, las medidas, como hemos dicho, pueden que no, si no llegan tarde, al menos no llegan a tiempo. Al respecto de lo que tú comentabas, ya Antonio Romero en el programa nuestro de la semana pasada hacía referencia aclaratoria de bueno, que no es lo mismo solicitar ese autoconfinamiento que dejar de apoyar al comercio local, ¿no, Antonio? Sí, bueno, vamos a ver, desde AOTECA queremos manifestar que nosotros, la asociación, y hablo por los autónomos, no están en contra del confinamiento, es decir, los autónomos y empresarios evidentemente no son negacionistas ni evidentemente son muy conscientes del problema de salud que tenemos y de que evidentemente en casos posiblemente como el que nos encontramos con una extrema gravedad, pues la solución pues sea el confinamiento. Si bien evidentemente lo que no podemos estar a favor es que por un lado no se decrete el confinamiento por parte del Estado o por parte de la Junta de Andalucía, por las razones que sea, porque no tengan las atribuciones, pero en cambio el presidente de la Junta y en este caso nuestro alcalde, pues pida el autoconfinamiento. En el sentido de que evidentemente para los negocios, pues no existe, al no existir base legal o al no existir una norma en la cual se decrete ese confinamiento, evidentemente las empresas y los autónomos no tienen un paraguas jurídico en el cual poder sostenerse durante esta solicitud de autoconfinamiento. Porque es un hecho, para juicio de esta parte, impepinable, de que evidentemente, si se pide el autoconfinamiento, evidentemente las personas no van a salir de las casas. Evidentemente, si se pide, pues bueno, evidentemente en un acto de responsabilidad no se sale de las casas para que no se propague el coronavirus. Pero evidentemente ese hecho afecta al negocio. Evidentemente, si en un negocio, por ejemplo, en un bar, si las personas no van por la calle, no van a ir al bar. Es decir, lo normal es que se vaya a la calle, se salga y se vaya a tomar un café o se vaya a tomar cualquier otra cosa. Igualmente, es decir, existe evidentemente ese cliente para el negocio que, decir, que tiene preconcebido la idea de ir a comprar algo, pero después existe otra parte de su clientela que evidentemente de forma espontánea pues pasa por allí y entra en ese negocio. Por lo tanto, volvemos a decir, los autónomos y los comerciantes y los hosteleros no están en contra del confinamiento, ni muchísimo menos. Lo que evidentemente, lo que no se puede es
a su vez, al no haber una norma a la cual yo poder mandar a mis trabajadores al ERTE, al no poder acogerme para, evidentemente, no pagar la cuota de autónomo, y en cambio, es decir, seguir pagando todos esos gastos, y que al solicitar un autoconfinamiento me encuentre con que mi negocio está vacío. Es decir, por lo tanto, lo que solicitamos es que si existe ese confinamiento, se solicita ese confinamiento, pues que evidentemente los empresarios tengan una ayuda directa para no tener que soportar esos gastos. Porque es decir, volvemos a decir, el hecho de pedir ese autoconfinamiento influye en la forma que he dicho, y el no tener un paraguas jurídico, pues lo único que hace es ya, es decir, lanzar la última losa que le queda a muchos negociantes después de un año de pérdidas económicas y de dificultades extremas. Por ello, es decir, volvemos a repetir, nosotros no estamos en contra del confinamiento, si bien evidentemente regulado para que los negocios, cuando acabe ese confinamiento, puedan seguir vivos. Puedan seguir a flote, y es normal también que en ellos se genere esa sensación de que esa solicitud que se hacía desde la Junta de Andalucía no fuera más que un tratar de ahorrar en ayuda. Claro, vamos a ver, lo que no tiene sentido es que la Junta de Andalucía venga un tiempo solicitando al gobierno español un confinamiento y ahora nos encontramos con que la ratio ha superado los 1.000 habitantes los 1.000 contagiados por 100.000 habitantes desde hace ya varios días, y no sabemos por qué, porque no tienen actualizados los datos, pues no se produzca ese cierre de los negocios no esenciales. Es decir, si usted está pidiendo un confinamiento total y tiene la posibilidad de cerrar los negocios no esenciales, ¿por qué no lo hace? Y lo que esta parte sorprende es que la excusa de no tener actualizados los datos. Vamos a ver, los datos los da el centro de salud, un órgano que es su superior jerárquico en la Consejería de Salud. Por lo tanto, es decir, si viniera de otro órgano administrativo en el cual tuvieran que, someter a cualquier especie de validación esos datos, pero si al ayuntamiento le da los datos el centro de salud, que su superior en la Consejería de Salud, ¿cómo me dice la Consejería de Salud que no tiene actualizados los datos? La verdad que lo consideramos el despropósito de los despropósitos con las que está cayendo. Es decir, que 100 municipios o alguno más que se encuentre en la provincia de Córdoba, que no haya personal para actualizar esos datos. Porque claro, pudiera pensarse de que esta medida del cierre del comercio no esencial pues pudiera ser bueno porque los negocios pueden abrir, pero es que volvemos a señalar. Es decir, a mí algunos hosteleros de aquí de Castro del Río me han dicho que quiere que lo cierren. Es decir, porque tiene trabajadores y que no entra nadie, porque la gente está autoconfinada. Pero es más, lo que podemos entrar en la paradoja, y esperemos que no se ocurra, de que se reúnan en unos días y en esos días ya tengan los datos actualizados y se produzca el cierre del comercio no esencial, y la ley marca de que son 14 días. En esos 14 días esperemos que bajemos de esos 1.000 habitantes por 100.000. Pues nos podemos encontrar con la paradoja de que los comercios tengan que estar cerrados pese a que los contagiados sean inferior que incluso los 500, es decir, que pudiéramos incluso salir del municipio pero tengamos los negocios cerrados. Evidentemente, si esto se produce, que se puede producir, evidentemente deberíamos de actuar, porque claro, es decir, efectivamente va a existir una orden publicada en el boletín en el cual esté el cierre del negocio no esencial, pero lo cierto es que puede ser que en ese periodo de tiempo ya no cumplamos ese requisito. Bueno, desde Auteca evidentemente actuaremos en la medida y haciendo los escritos, pero la verdad que es un poco casquiano y la verdad es lo que tú dices, produce el desánimo ya en los comerciantes que no se puedan hacer las cosas tan fácil, porque entendemos que no es nada difícil que se tengan unos datos de una población actualizada. Alcalde, al igual que al presidente de Auteca, imagino que al ayuntamiento el sector empresarial también le habrá comunicado, ¿no?, esa inquietud.
Sí, claro, es palpable la inquietud desde el pasado martes, que ya sobrepasamos y comunicamos que habíamos sobrepasado el límite de los 500 casos. Multitud de hosteleros conocidos me llamaron que si había cierre perimetral, qué medidas se iban a tomar. Y yo me remití, tal y como realicé en el comunicado, me remití a que la Junta se tendría que reunir para tomar las decisiones oportunas. Hay que tener en cuenta que existe un comité interregional de salud pública que se reúne los lunes y los jueves, donde se valoran los datos existentes en su momento para tomar las decisiones oportunas. ¿Los datos, los que tienen los ayuntamientos o los que tiene la consejería? Los que tiene la consejería. Ahí está el problema. El jueves pasado se reunió, estamos en 60 y tantos casos, o 71, no recuerdo ya las cifras exactas, yo no sé si eran 60 o 71. Y la Junta de Andalucía tenía 39 casos, que fue lo que valoraron. Y estábamos en 499,5. Sí, claro, nosotros estábamos ya en... No sobrepasamos. Estaban avisados ya, le informé a la delegada de lo mismo y no tomaron la decisión del cierre perimetral. Por eso es lo que ese desfase, lo que estaba diciendo antes Antonio, puede llegar a, si este jueves vuelve a reunirse, puede darse la paradoja de que si no hay más casos de aquí al jueves y se producen galtas, a la hora de valorarlo, no lleguemos ni siquiera a los 1000, aunque lo hemos sobrepasado con creces. O incluso tener actualizados, que se actualicen los datos, que no tengan los datos actualizados, pasemos de los 1000 y cuando pasen 3 o 4 días estamos por debajo incluso de los 500 Incluso casos. de los 500, claro. Sobre todo son núcleos familiares que normalmente se darán de alta mucho. Porque cuando haya altas, yo tengo muchas altas a la vez. Contabilizado aquí hasta el día 16 de enero 31 casos. Se tienen que producir esas altas y el lunes ya estamos a día 1. Claro. Es decir, que ya estaremos por debajo de los 1000 casos sobradamente y se producen todas estas altas. Claro, esto podría suponer someter a la hostelería y a los servicios no esenciales a una presión que igual cuando se someta ya no sería necesaria. Por eso es importante la actualización de datos lo más rápida posible, no es capricho. ¿No? La semana pasada tomamos la decisión nosotros de comunicar una serie de medidas, se cierra esto, se cierran las instalaciones, lo que depende del ayuntamiento. Y se solicita a los ciudadanos que salga lo menos posible, para evitar llegar a ese límite de 1000 que sería empeorar la situación. Se llega a ese límite, pero de la consejería no se actualiza, la decisión la tomarán tarde, cuando van a hacer mucho más daño, porque puede que que tengamos una incidencia real en nuestro municipio inferior incluso a los 500 casos y tengamos la hostelería cerrada y los comercios cerrados. Y en este punto... con el gasto público que también conllevaría eso, ¿no? Porque claro, esos negocios ya podrían, es lo que estaba diciendo Antonio, ya podrían solicitar alguna o hacerse, digamos, cargo con alguna medida, ¿no? Para no pagar autónomos o bien ayudas directas. Por ejemplo, en este caso también me gustaría aclarar que lo que se trata, lo que pedimos el ayuntamiento es, nosotros damos toda la información posible que tenemos en nuestras manos y intentamos transmitirla con la mayor transparencia que podemos. Y lo mismo le solicitamos a instancias superiores, no estamos solicitando ninguna barbaridad. Esto pasa también con la policía local. La policía local, desde las instituciones le informan de los datos de aquellos ciudadanos que tienen que dar positivos para poder controlarlos y que estén confinados y poder aplicarle la multa correspondiente en el caso de que se salte el confinamiento. Pues los datos llevan desfasados 2 semanas. Así es imposible que nuestra policía local haga su trabajo correctamente. Y estamos viendo casos de personas de Castro de Río que están saliendo de sus casas aún estando confinados. Porque son igual conscientes de esta situación, ¿no? De decir, bueno, como está desfasado... Vamos, que pasa en Castro de Río y en la mayoría de los pueblos. Claro, si pasa aquí, pasa... Y ese problema también se le transmitió en noviembre. Bueno, desde septiembre se le lleva transmitiendo este problema a la consejería. De que los datos, no pueden transmitir los datos cuando ya el afectado va a terminar el confinamiento. Está bien que haya una serie de días donde, mientras se transfiere la información, se pueda
puede haber un desfase de 3 o 4 días máximo, pero no 2 semanas. Entonces es imposible que incluso desde nuestra policía local puedan hacer su trabajo correctamente. ¿Vale? Y con respecto a los comercios, pues ya lo dijimos en su momento, cuando la semana pasada realicé el comunicado, al día siguiente también comuniqué que se había estado valorando anteriormente, previendo esta situación, ayudas a los sectores que se vean afectados. Vamos primero a terminar las ayudas que dimos en noviembre y en diciembre, que se quedarán terminadas esta semana, y luego pues empezaremos a poder tramitar la ayuda a todos aquellos que se hayan visto afectados durante esta etapa, también esta tercera ola. Esperemos que sí, esperemos que la actualización de datos pueda ajustarse al máximo a la realidad, pues por el beneficio de todos, porque si no realmente tampoco se convierte en una medida que pueda frenar los contagios. Cambiando de tema y yéndonos un poco a la incidencia que ha tenido la pandemia sobre el tejido empresarial, no sé si desde Auteca o desde el Ayuntamiento se maneja algún tipo de datos sobre del tipo, no sé si alguna empresa se ha visto al borde de tener que cerrar para siempre o incluso que haya cerrado. Bueno, pues en principio, evidentemente, los negocios, en especial la hostelería y el comercio, muchos de ellos están al límite. Evidentemente no voy a decir nombres ni voy a... Pero evidentemente es decir, son muchos meses, y todo aquel negocio que depende de una facturación mensual y que depende de las personas, es decir, de clientes de a pie, pues sobre todo en sectores que podían ser, digamos, no esenciales, podríamos, valga el término, pues evidentemente las dificultades son extremas. Yo quiero hacer un énfasis en que, porque es un malestar que los empresarios y los autónomos me vienen comentando hace tiempo. Vamos a ver, a juicio de Auteca son el sector que está pagando verdaderamente esta crisis. Porque ciertamente cuando se escucha la palabra confinamiento, para un sector de la población, genera una seguridad, ¿vale? Puede ser una seguridad sanitaria, en cuanto a que bueno, esa persona se va a su casa y está segura, porque no se relaciona nada más que con las personas que quieren, su trabajo no se tiene que relacionar con nadie. Seguridad en cuanto familiar, es decir, no voy a contagiar a mi familia, voy a estar más con mi familia. Y seguridad económica, porque bueno, hay cierto sector de la población, trabajadores que trabajan para administraciones, trabajadores que tienen la suerte de trabajar en una empresa grande y que tienen teletrabajo, en fin, y otro tipo de trabajadores, bueno, que tienen un ERTE y cobran el 100%, que ERTE el 100% no hay, porque algunas empresas grandes, bueno, el restante lo están pagando. Pero bueno, al fin y al cabo una seguridad económica, porque bueno, saben que va a pasar esto y se van a reincorporar a su trabajo y no van. Pero para el autónomo y en especial para el comerciante y para la hostelería, escuchar la palabra confinamiento, pues le genera una inseguridad que está pasando factura. Es decir, cuando a un autónomo se le dice que se tiene que confinar y que tiene que cerrar su negocio, bueno, pues lo primero que le genera es una serie de preocupaciones sobre qué va a pasar cuando esto pase. Porque claro, los negocios de aquí de Castro del Río, de un pueblo pequeño, juegan con la fidelización del cliente. Entonces, por ejemplo, con los comercios de ropa, pues yo me he entrevistado con ellos y tenemos el problema de que muchos de esos clientes, al estar cerrados, han descubierto la compra online, que tanto daño les está haciendo. Y porque claro, en principio las tiendas de ropa no pueden jugar, no pueden competir en precios con esta empresa, pero bueno, sí jugaban con el hecho de, bueno, págamelo en 2 o 3 ocasiones, o te voy a traer esto, o sé que esto te puede gustar, ven aquí y lo ves. Te lo puedes probar. Te lo puedes probar, todo eso, pero claro,
todo eso con la tienda cerrada pues no se ha podido producir. Por lo tanto, no es seguridad económica, al contrario, no sabes si cuando termine esto puedas abrir. Las ayudas económicas han sido insuficientes, es decir, ya sabemos los problemas que han existido con el cobro, con el no pago del autónomo o la cantidad que se ha ingresado, que apenas son 800 euros, lo cual evidentemente era totalmente insuficiente. Igualmente, debemos de decir que, al fin y al cabo, todos estos meses, realmente, cuando se escucha la palabra confinamiento y el efecto que produce ese confinamiento a un autónomo no es el mismo que produce a otro tipo de personas. Por lo tanto, entendemos que las ayudas deberán de ser mucho más efectivas y mucho más cuantiosas, porque volvemos a decir, el hecho de cerrar un negocio pequeño genera una incertidumbre y un lastre económico que muchos de ellos no se van a poder recuperar. En este, digamos, en este saco de los autónomos, los problemas de los autónomos también lo tienen muchos trabajadores de estos pequeños negocios, que evidentemente pues, se han ido en ERTE, no están cobrando el 100%, y al fin y al cabo las necesidades de su hipoteca, todo siguen siendo las mismas. Si no mayores, porque al estar más en casa hay más consumo energético también. Efectivamente. Que encima ha subido. Y todo ello pues produce también la inseguridad al ver que tu propio negocio no va. Por ello, es un clamor de los autónomos. Y bueno, me he ido un poco con la pregunta que venía diciendo. Sí, luego haremos hincapié en esos temas. Vale. Yo sumaría incluso la incertidumbre que les puede generar también el cambio de horario a la hora de organizarse, a la hora de conciliar y a la hora de muchísimas cosas que igual parece que no, pero que es un efecto acumulativo. Ya es casi un año de estas cosas, de cierres intermitentes, de cambiar de horarios cada 2 por 3 y el comercio online, que tú también hacías referencia, no es solo que se acostumbren a comprar en otro sitio, sino que compran un género y no es que no puedan comprarlo o venderlo, se trata de que ya no van a no es que cierren la tienda y digan, bueno, luego lo vendo, no, es que esa necesidad de comprar que hayan tenido el cliente ya la ha satisfecho. Entonces, claro, y aparte, le afecta en ese doble sentido, ya no es solo la fidelización, sino el hecho de que he comprado un género y no va a tener salida. Aparte es un hándicap porque en el tema de los negocios de zapatos, en los negocios de ropa, justamente en marzo, cuando vino el COVID, muchas empresas, una de ellas de Castro del Río, habían comprado para todo el año, habían comprado un nuevo género para todo el año. No lo han podido vender. La rebaja, pues ha habido una competencia totalmente desleal por parte de las grandes superficies que desde que abrieron pues estaban de rebaja para vender ese género, por lo tanto se encuentran con el género del año anterior, ya no solo han perdido, es decir, la ganancia de no haber vendido su producto, sino que se ha sumado a esas pérdidas los costes fijos que mantenían y que este año, pues por desgracia, no están pudiendo recuperar y la verdad que en el panorama que tenemos, pues 2 años cuesta. Es normal que sea el sector que más incertidumbre tenga. Alcalde, Antonio nos hacía alusión a la necesidad de ayuda. Tú ya nos comentabas también antes que ya se está pensando en la siguiente tanda. Vimos cómo ya se pusieron en marcha medidas de apoyo al comercio y fomento también de las compras en nuestro municipio. Y no sé si puedes darnos algún detalle más de esas medidas de cara al futuro. Bueno, vamos a ver. El otro día, en una entrevista de nuestro paisano Antonio Pulido, le dijo una frase que tenemos que tenerla muy presente. Todo lo que hagamos contra la crisis del COVID será experimental. Sí. Es decir, no sabemos lo que va a funcionar o no va a funcionar, pero lo que sí tenemos que tener claro es que las medidas tienen que ser a corto plazo, porque, como bien dice Antonio, como transmiten pues muchos autónomos, ellos tienen que seguir comiendo. Eso es impepinable. Y ayuda tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, provincial y local. Las ayudas que nosotros pusimos en marcha en noviembre van a proseguir ahora este año. Estamos también liados con los presupuestos, que tal y como el año pasado aumentamos la inversión. Este año, con la liberación de parte de los remanentes, vamos a poder también aplicarlo a la hora de
de hacer inversiones en nuestro municipio. Y como ya en la entrevista que hicimos a final de año, pequeños proyectos que generen empleo en Castro de Río, que sirvan para mejorar lo que tenemos, sin grandes obras mastodónticas que luego pues nos echamos las manos a la cabeza a veces, pero con esas pequeñas cosas que sí pueden dar trabajo en nuestro pueblo. También a eso hay que añadir que aplicamos al final de año la suspensión de 2 ordenanzas fiscales, una serie de artículos de una ordenanza fiscal, como son en el tema de la hostelería ya estaba suprimido el artículo de mesa y silla hasta final de 2020, y en el último pleno del año, un pleno extraordinario, la suprimimos durante el año también 2021, así como la supresión definitiva de la tasa por escaparate, que creo que era de los pocos pueblos de la provincia de Córdoba que quedaba pendiente de eliminar esta tasa, que creemos que es algo injusta también. Y con respecto a otras campañas como hicimos el año pasado, el Compra y Gana, o incluso el Plan de Emergencia Social, que también hay que tenerlo bastante en cuenta, que también funcionó. Estamos intentando que a través del IPBS se van a hacer una campaña donde la idea era con unas tarjetas monedero para que aquellos que lo necesitaran pues pudieran comprar a través de una tarjeta monedero en los municipios de su pueblo. Intentaremos sumarnos también a esa iniciativa, aumentando también la cuantía para que aquellos que lo necesiten puedan utilizar este mecanismo, que la verdad es que es bastante efectivo. El año pasado nuestro plan de emergencia social, aunque ayudó a muchas familias, es verdad que fue una lata por el trabajo que tuvo a la hora de gestionarlo todo, y la verdad que fue bastante complicado. Con pero bueno, era algo experimental que hicimos en ese momento y aunque fuera mucho trabajo, teníamos que hacerlo. Y este año vamos a intentar también llevar a cabo este plan en el momento en que podamos tirar de los presupuestos, que para febrero estamos pendientes de aprobarlo. Y también pues varias campañas, campañas de comercio, campañas en favor de la hostelería para dinamizar y para revitalizar el consumo, que es lo que necesita ahora mismo estos dos sectores que lo están pasando tan mal ahora mismo. Siguiendo con el tema de las ayudas, ambos habéis rozado el tema, pero yo quería hacer hincapié en cuanto, no sé si la ciudadanía, si los comerciantes, los autónomos, os han transmitido si han visto, les ha resultado fácil la tramitación de las ayudas, teniendo en cuenta sobre todo que nos encontramos en un periodo en el que lo presencial ha quedado reducido a mínimos, y siempre este tipo de burocracia resulta un poco tedioso. Hombre, yo te puedo decir que por mi anterior trabajo, que se tramitaban muchas ayudas, ha cambiado bastante la forma de trabajar con las administraciones, y desde el ayuntamiento pues durante 2021 también se trabajó para actualizar todo actualizar lo que son las plataformas electrónicas, que ha facilitado también el trabajo durante el confinamiento que hubo durante el mes de marzo, abril y mayo, y sobre todo también ahora hay muchas familias, muchos autónomos que presentan directamente a través del registro electrónico, y eso ha facilitado también. Auteca, si no recuerdo mal, también se presentó, digamos, como soporte de ayuda para tramitar estas medidas de ayuda, valga la redundancia, ¿no? Las ayudas en especial muchas ayudas de la Junta, aparte de que creo que se podrían solicitar de una forma más fácil, los asesores los tienen un poco locos, ¿vale? Saturado. Doy fe. Saturado. El tema electrónico, hay unas quejas grandísimas por el hecho de que en muchas ocasiones las ayudas va por una concurrencia no competitiva, va por, es decir, el primero que llegue. Entonces, es decir, hay que levantarse a las 6 para presentar la ayuda, y por lo tanto creo que no es serio, es decir, quizás menos publicidad de ayudas, y cuando ofertes una ayuda que haya dinero para todas. Desde Auteca hemos tramitado algunas ayudas de la Junta de Andalucía que hubo para los comercios. En Castro no ha habido ni un solo beneficiario. ¿Ni uno? Ni uno solo.
pero no solo porque al final es propaganda. Ayuda, pero claro, a nivel andaluz, ¿cuántas solicitudes hay? Entonces, nos dan las ayudas, es decir, sí, aprueban todo, está todo muy bien, el trabajo es súper laborioso de presentar factura, de pedir factura, pide un favor, tal, el otro, y al fin y al cabo, es decir, genera muchísimo trabajo y no se obtiene ninguna recompensa. Eso está llevando al desánimo en solicitar la contribuye a aumentarlo, digamos, contribuye a que la gente ya no, porque evidentemente es perder el tiempo, el asesor pierde el tiempo, al cliente evidentemente le cuesta el dinero y al final es un desánimo colectivo. Pasa también con las ayudas de Adegua. Es decir, aunque yo sea vicepresidente, lo cierto es que están tardando muchísimo la Junta de Andalucía, y es dinero de Europa, que no le cuesta a la Junta de Andalucía. Están tardando muchísimo en dar las ayudas y como ha dicho Salva, se necesitan ayudas a corto plazo. Es decir, el que a un negocio de ropa le vaya a dar una ayuda dentro de un año, ¿verdad? Dentro de un año ya está muerto. Puede que no exista. Efectivamente, por lo tanto, es decir, las ayudas deberían de ser mucho menos laboriosas en la solicitud, y cuando se librara una ayuda que efectivamente hubiera recursos para que la persona que lo solicite tenga cuanto menos una seguridad de que si cumple los requisitos vaya a tener dinero, pero se te queda una cara de tonto cuando tú has realizado una tarea de varios días, de varios meses, solicitando papel, esta factura, dándosela al asesor, requiriéndonos, subsanando, y que nos digan en la resolución de la Junta que efectivamente que cumples todos los requisitos, pero que no hay dinero, que estás en la reserva. La verdad que con la que está cayendo realizar eso, la verdad que no tiene ningún sentido. La semana pasada tuvimos aquí en este mismo plató a Pepe Gómez representando a Cáritas, que nos comentó que había habido un aumento muy considerable de las personas o de las familias que se acercaban a pedir ayuda a esta institución, a Cáritas. Y probablemente sea una consecuencia de a eso que tú comentabas, de la incidencia que está teniendo también esta crisis en el empleo, ¿no, alcalde? Imagino que además el ayuntamiento también tiene banco de alimentos propios, también habréis notado esa tendencia, ¿no? Sí, se lleva desde el inicio de la pandemia, puedo decir que incluso se ha podido duplicar la incidencia de este tipo de ayuda. Lo que pasa es que cuando pusimos en marcha el plan de emergencia social, es verdad que aquellos que tenían ayuda de Cáritas o ayuda no me sale, del banco de alimentos, pues no tenían derecho no es que no tuvieran derecho, sino que esos productos que tenían de estos dos, del banco de alimentos, de Cáritas, pues no lo podían utilizar para eso. Y sí, para evitar duplicidades también. Para evitar duplicidades, y por eso el trabajo que fue muy duro a la hora, porque hubo bastante trabajo con servicios sociales, mucha coordinación sobre todo. Y se nota el banco de alimentos. Esta semana ya Antonio se incorpora de las vacaciones y tiene una tarea bastante fuerte, puesto que la situación pues a veces puede ser hasta crítica en algunas ocasiones, y es lo que tenemos que intentar, estar ahí detrás ayudando a todo aquel que lo necesite. Y lo que he comentado anteriormente, las ayudas del plan de emergencia social para este año 2021 intentaremos ponerlas en marcha cuanto antes, cuando tengamos aprobados nuestros presupuestos, de cara a poder solventar esa deficiencia, esas necesidades que existan en la población. Y volviendo al ámbito municipal, y ya para ir terminando, me gustaría, teniendo en cuenta el margen tan estrecho que se tiene a nivel local para actuar, no sé si ha habido algún tipo de reunión o puesta en común entre el empresariado, Auteca, la administración local, para buscar opciones que no solo minimicen los daños, sino que también protejan al comercio local. Justamente estuvimos hablando la semana pasada y Auteca ha emitido un comunicado para solicitar a sus socios, no socios, a todos los autónomos y empresarios, que nos cuenten sus solicitudes o su problemática, es decir, las posibles soluciones o las posibles actuaciones que debieran de realizar tanto el ayuntamiento como Auteca para
que convocar una reunión bueno, pues la semana próxima con los diferentes agentes, bueno, el ayuntamiento, los diferentes agentes sociales de Castro del Río, a fin de que evidentemente de forma común, somos un pueblo pequeño y yo creo que podemos abarcarlo y llevar de forma ordenada, ayudar a quien más lo necesita y bueno, pues evidentemente salir lo mejor parado de esta crisis. Yo, bueno, sí, habla Salva sobre, sí, bueno, otra cosa. Lo que está claro es que Ayuntamiento y Auteca tienen que ir de la mano, eso está bastante claro. Nosotros este año ya, bien lo sabe Antonio, en los presupuestos incluimos ya una subvención para poder que Auteca pueda desarrollar un trabajo en el tema de gestión de subvenciones, de gestión de ayudas, de información, sobre todo, porque el Ayuntamiento no tiene técnico especializado en eso. Me comunicaban en diciembre de este año que de Diprodeco se iba a ofrecer al Ayuntamiento esa figura del técnico de desarrollo local mediante subvenciones que puede implementar el trabajo que hace Auteca, porque también hay que darle visualización y visualizar ese trabajo que se hace. Entonces vamos a intentar ir de la mano para tomar las medidas que sean necesarias en cada momento y intentar hacer todas las reuniones, recopilar toda la información que nos lleguen de los autónomos de Castro del Río y de las distintas empresas para poder actuar y focalizar los esfuerzos hacia donde realmente se necesita. Antonio, ¿querías añadir? Sí, bueno, yo traer un poco, que al final no hemos contestado, y volver sobre lo mismo, volver sobre que por parte de un sector de la administración, a lo que es la hostelería y al comercio, pues sinceramente se ha jugado un poco con ellos, es decir, se está jugando tanto, por un lado, a demonizarlos, parece que son los culpables de esta crisis, de los contagios y del aumento de los contagios, y lo primero que hacen es, como tú bien has dicho, recortarle horas o cerrar, ahora abre, y es decir, es muy complicado con la que está cayendo, pues imagínate un negocio con hostelería con trabajadores, ¿cómo puedes tú tener a tus trabajadores con esos cambios de horario, evidentemente para cubrirlo? Igualmente, volviendo a lo anterior, sinceramente, en una tienda de ropa, aquí en Castro del Río, yo veo muy complicado que alguien se contagie. Es decir, porque aquí entran uno o entran los dos que vienen de la calle, con sus medidas de seguridad, estás controlando, no son tiendas grandes como puede haber en centros comerciales de la ciudad, que ahí sí verdaderamente ni se cumple esa medida de distanciamiento, ni a veces es imposible controlar que todo el mundo lleve la mascarilla. Igualmente, en la hostelería en Castro del Río, una hostelería donde no se acumula gente y donde se puede tener un control, lo cierto es que entendemos que no se debe demonizar y que no deben ser los culpables cuando, a la prueba me remito, ningún foco ha existido en estos centros. En este sentido, pues dar la razón a Antonio. Comenzamos diciembre sin ningún caso activo en Castro del Río y las Navidades han pasado sin ningún caso activo. Y ha llegado la semana de la penúltima semana, la semana del 20 de diciembre, los bares, la hostelería estaba llena, la semana de Navidad, la hostelería estaba llena y la última semana del mes del año 2020 llena. Los casos han venido posteriori. A partir del 5 de enero, 4 casos. El 7 de enero teníamos 5. El 9 teníamos 9 casos. El 11 teníamos 12 casos. Y poco a poco, hasta llegar al día 13, que salen 23 casos. Salen bastante más casos. Bueno, y el día 18 ya salieron 19. Eso no es de la hostelería, eso no es de la Navidad, eso no es de eso. Eso hay que actuar responsablemente y tomar las medidas oportunas. No es lo mismo, como tal y como decía en la entrevista de últimos de años, no es lo mismo salir a tomarte algo con un amigo sabiendo que la incidencia en tu pueblo es nula, a hacer una reunión con un amigo tuyo o con otras personas sabiendo que hay COVID. Hay que retrotraerse un poco durante un pequeño tiempo para que la incidencia baje y podamos volver a una normalidad, y en esa normalidad todo va a funcionar de distinta manera, no como antes, por supuesto, pero
pero todo eso sí funciona. El foco hay que ponerlo en las reuniones que se producen cuando te vas del bar. En el ámbito privado. Efectivamente, que bueno, porque al final en el bar, es decir, el hecho de estar en público, pues todo el mundo se coarta en sus actuaciones, en tener su mascarilla, y no... Pero, es decir, cuando ya nos vamos del bar y nos metemos en una segunda vivienda, en un chalet o en nuestra propia vivienda con amigos, pues ahí es cuando parece que el COVID desaparece y parece que ya podemos quitarnos las mascarillas y sin respetar la medida de seguridad. Por lo tanto, es decir, debemos de ser responsables, pero es decir, las 24 horas. No Haciendo un apunte a lo que decía el alcalde antes, pasó también a final del verano, cuando empezaron a ser más restrictivos con los horarios de los bares, fue precisamente cuando aumentaron los casos y no al revés, al menos en nuestro municipio. Sí, date cuenta que durante todo el verano hubo movilidad, cuando entramos en la nueva normalidad había movilidad, no había tantas restricciones, y durante el verano, desde la Delegación de Cultura y Festejo, se hicieron bastantes actividades, incluso con algunos casos aglomeraron cerca de 200, 300 personas y se hicieron bien. Entonces, el problema no está en la hostelería, eso está claro. Yo lo tengo bastante claro eso. Y es lo que ha dicho Antonio, una tienda de ropa se puede contagiar igual de la tienda de ropa que de alimentación, con una librería o un estanco. ¿Un banco? O una ferretería. ¿Qué diferencia hay? Entonces no entiendo esas medidas, pero bueno, son las que toman, y lo que por lo menos intentamos es que las medidas que se tomen, que se tengan en cuenta las circunstancias de la población en su momento y no tantas variaciones. Por eso decía que en noviembre se tomó la medida era cierre perimetral, pero la hostelería y el comercio estaban abiertos y esas medidas funcionaron. ¿Por qué cambian después las medidas ahora en 2021? Con distintos niveles, cada semana, con datos desfasados, comenzamos a poner muchas más restricciones, no se entiende tampoco, lo mismo que con los horarios, que comentaba al principio, un poco los horarios, primero era a las 8, luego era a las 6 el no esencial, pero en la Junta de Andalucía, en la aplicación Mapa COVID, aparecía que el comercio tiene que estar cerrado a las 8. Pero después no te obliga a cerrar a las 8, puedes estar abierto hasta las 9. Es que es un descontrol que a nosotros pues, nos afecta a la hora de transmitirlo al vecino. Y eso hay mucha confusión, que incluso la policía local me lo transmitía a mí, Salva. Hay un poco de confusión a los vecinos por esto, y así porque no hay claridad en lo que transmite la Junta de Andalucía con respecto a esto. Y tienen que ser mucho más claros a la hora de marcar las pautas y medidas más fáciles, más sencillas y no a veces tan difuminadas. Pues confiemos en que al final solo nos queda apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Y a mí de esta pequeña tertulia que hemos tenido aquí, para mí el titular sería o si no el titular, sí el resumen, el retraso. Creo que es primordial que para que las medidas sean efectivas, la actualización de los datos deben llevarse de la manera más minuciosa y lógicamente a tiempo, para que no solo puedan evitar los contagios, sino que también se evite tener que recurrir a un gasto público totalmente innecesario. Muchísimas gracias, alcalde, gracias, presidente, por estar hoy aquí con nosotros y en fin, si sale algo de esa futura reunión que tenéis, pues esperaremos que nos mantengáis informados. Perfecto, gracias. Gracias. Bien, y por mi parte nada más, recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pasen una muy feliz semana.